Hola, bienvenido a PixoGuías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Solución de Sin cómputo más, inteligente, comenzamos. reactivos de cuestionamiento directo. Un licenciado en ciencias computacionales está trabajando en un proyecto de clasificación de datos biométricos. Para agrupar estos datos, decide utilizar la distancia euclidiana como medida de similitud. Dados dos puntos en un espacio tridimensional, P, 3, menos 2, 7 y Q, menos 1, 4, 3, la distancia euclidiana se calcula de la siguiente fórmula. Entonces tenemos aquí los puntos de PQ y pues justamente esta fórmula, que es una raíz, donde entre paréntesis es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, y todo eso pues en raíz. Entonces completa el cálculo de la distancia euclidiana entre los puntos P y Q. Entonces bueno, justamente aquí nos ponen las opciones de respuesta, que son finalmente raíces. O sea, todo esto ya resolviéndolo nos va a dar pues alguno de los resultados que está aquí. Entonces bueno, la respuesta es la A, mejor dicho es la C. La respuesta correcta es la C, que es 68. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, pues aplicando la fórmula de la distancia euclidiana de los dos puntos. Aquí justamente lo que hacemos es sustituir los valores y ya haciendo justamente la operación nos da la raíz de 68. Entonces la respuesta correcta es la C. Un equipo de desarrollo de videojuegos está implementando un algoritmo de búsqueda A** para la navegación de personajes no jugables en un entorno complejo. El entorno se representa con una cuadrícula de 20 por 20, donde cada celda tiene un costo de movimiento asociado. La siguiente celda muestra los costos de movimiento para diferentes tipos de terreno en el juego. Entonces están los terrenos, los costos de movimiento: llano 1, bosque 2, montaña 4, agua 3, intransitable infinito. Si un personaje necesita moverse desde el punto 00 al punto 1919, atravesando principalmente terrenos llanos, pero con una montaña y un bosque en el camino, ¿cuál sería el costo mínimo de movimiento estimado utilizando el algoritmo A**A40, B38, C42? Bien, nuevamente aquí la tabla para que puedas hacer tus estimaciones. La explicación de que la respuesta correcta sea B38 es que el costo de movimiento del algoritmo A se calcula sumando los costos de los terrenos atravesados. En el camino más óptimo, el personaje atravesaría terrenos llanos con un costo de 1 por cada celda, excepto por una montaña y un bosque. El costo de moverse a través de la montaña es 4 y a través del bosque es 2. Por lo tanto, el costo mínimo estimado sería el costo de 18 celdas llanas, 18 por 1, más el costo de una celda de montaña 4 y una celda de bosque 2, sumando en total 18 más 4 más 2, 24. Sin embargo, considerando que el personaje necesita moverse desde 00 a 19.9, el mínimo número de celdas a atravesar sería 38, 19 hacia abajo y 19 hacia la derecha, lo que hace que la respuesta correcta más cercana sea 38. Entonces la respuesta correcta es la B. Este es un reactivo muy difícil. En el ámbito de la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones desempeña un papel fundamental en la interpretación de datos. Considerando un sistema de reconocimiento de imágenes que utiliza aprendizaje profundo, ¿qué tipo de red neuronal es más adecuada para identificar y clasificar eficientemente las características visuales complejas de las imágenes? A. Redes neuronales recurrentes, RNN. B. Redes neuronales convolucionales, CNN. O C. Máquinas de soporte vectorial, SVM. Respuesta B. Es que las redes neuronales convolucionales, CNN, son especialmente adecuadas para el procesamiento y reconocimiento de imágenes en el campo de la inteligencia artificial. Estas redes se caracterizan por su capacidad de identificar patrones visuales complejos como texturas y formas a través de múltiples capas de procesamiento, lo que las hace ideales para tareas de clasificación y reconocimiento de imágenes. Considerando las características de la arquitectura de Grid Computing,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su principal ventaja en comparación con las arquitecturas de cómputo tradicionales? A. Mayor eficiencia en la ejecución de programas secuenciales. B. Capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y procesos complejos de forma distribuida. O C. Menor necesidad de mantenimiento de hardware y software. Respuesta B. Te dejamos aquí este reactivo para que le pongas pausa y revises la explicación. En el proceso de minería de datos, el descubrimiento de conocimiento en base de datos implica varias etapas. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto de estas etapas? La respuesta es A, que es selección de datos, preprocesamiento, transformación, minería de datos y evaluación e interpretación. La respuesta al ponerle pausa al video. Un experto en sistemas de control está diseñando un sistema de climatización inteligente para un edificio de oficinas. El sistema utiliza lógica difusa para ajustar la temperatura basándose en diferentes parámetros como la temperatura exterior, la ocupación del edificio y la hora del día. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe la función de una función de membresía en este contexto de lógica difusa? Respuesta B, que es calcular la probabilidad de que en un parámetro pertenezca a un conjunto difuso con alta temperatura o temperatura alta o baja ocupación. Una empresa de desarrollo de software está creando un sistema de reconocimiento de voz utilizando inteligencia artificial. Para esto optan por implementar un modelo de perceptrón multicapa. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función de la capa oculta en un perceptrón multicapa en este contexto? Respuesta B, que es extraer y procesar características de bajo nivel de audio antes de pasarlas a la siguiente capa. Un profesionista en ciencias computacionales está evaluando diferentes modelos de servicios de cómputo en la nube para su empresa de desarrollo de software. La empresa busca una solución que les permita un alto grado de control sobre el sistema operativo y las aplicaciones, pero sin la responsabilidad de administrar la infraestructura de hardware. ¿Cuál de los siguientes modelos de servicio de cómputo en la nube es el más adecuado para estas necesidades? A. Infrastructure as a Service. B. Platform as a Service. O C. Software as a Service. Respuesta B. Un investigador en ciencias computacionales está utilizando el análisis de componentes principales PCA para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos de alta dimensionalidad. El conjunto de datos original tiene 30 características. Después de aplicar PCA, el investigador obtiene un conjunto de datos reducido con menos características. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el propósito principal de aplicar PCA en este escenario? Respuesta B, que es reducir el número de características conservando la mayor cantidad de información posible. En un sistema de cómputo distribuido de gran escala, utilizando por una corporación internacional para análisis de datos, cada nodo del sistema se comunica mediante un protocolo de paso de mensajes. Si se considera que el sistema tiene un total de 200 nodos y cada nodo necesita comunicarse con todos los demás nodos para completar una operación, ¿cuántos mensajes individuales se transmitirán en total por una sola operación completa? A. 39.800, B. 19.900 o C. 40.000. Respuesta B. 19.900. La explicación es que en un sistema donde cada nodo necesita comunicarse con todos los demás, el número total de comunicaciones es dado por la fórmula para combinaciones sin repetición, que es n por n-1 entre 2, donde n es el número total de nodos. Entonces con 200, el número de mensajes individuales sería 200 por 199 entre 2, lo que da un total de 19.900. Un analista de datos en una empresa de mercadotecnia está utilizando el algoritmo de K vecinos más cercanos, KNN, para clasificar clientes potenciales en categorías basadas en sus características de compra. Selecciona un valor de K igual a 5 para un algoritmo. Si en una instancia de clasificación los 5 vecinos más cercanos de un punto de datos no clasificado tienen las siguientes etiquetas de categoría A, B, 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 ¿cuál sería la clasificación asignada en este punto según el algoritmo KNN? A, B o no se puede determinar con la información proporcionada. Respuesta B, o sea, B. Y es que en el algoritmo K, vecinos más cercanos, la clasificación de un punto de datos no clasificado se determina por la mayoría de los votos de sus vecinos más cercanos. En este caso, con K igual a 5, los vecinos más cercanos tienen las etiquetas A, B, B, B. Hay 2 votos para A y 3 votos para B. Por lo tanto, la clasificación asignada al punto no clasificado será B, que es la categoría con la mayoría de los votos entre los vecinos más cercanos. Un equipo de investigadores está desarrollando un agente inteligente para realizar tareas de diagnóstico médico automatizado.
Se espera que este agente tenga la capacidad de adaptarse a nuevas enfermedades y tratamientos a medida que se descubren. ¿Cuál de las siguientes propiedades es fundamental para que el agente inteligente cumpla con este requisito? A. Reactividad. B. Autonomía. O C. Aprendizaje. Respuesta C. Aprendizaje. Una red de centros de datos global implementa un sistema de cómputo distribuido para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos. Para asegurar una alta disponibilidad y continuidad del servicio, se utiliza una estrategia de replicación de datos. Si un conjunto de datos de 500 GB se replica en 4 centros de datos diferentes, ¿cuál será el total de almacenamiento utilizado para mantener estas réplicas, considerando que cada centro de datos almacena una copia completa del conjunto de datos? A. 500 GB, B. 2000 GB o C. 250 GB. Respuesta B. Un equipo de analistas de datos en una empresa de comercio electrónico está utilizando técnicas de minería de datos para predecir tendencias de compra de los clientes. Tienen un conjunto de datos que incluye 1 millón de registros de transacciones, cada uno con 20 características. Para entrenar un modelo predictivo, deciden utilizar el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% restante para pruebas. ¿Cuántos registros se utilizarán para el entrenamiento y cuántos para pruebas? Bien. Respuesta A. 700.000 para entrenamiento y 300.000 para pruebas. La explicación es que para dividir el conjunto de datos en un 70% para entrenamiento y un 30% para pruebas, se multiplican los 1 millón de registros, .70 y .30 respectivamente. Esto resulta en 700.000 registros para entrenamiento, o sea 1 millón por .7, y 300.000 registros para pruebas, 1 millón por .30, proporcionando una división adecuada del conjunto de datos para los propósitos del análisis. Un grupo de investigadores está utilizando técnicas de minería de datos para analizar tendencias climáticas. Bien, este es un reactivo muy parecido al que vimos anteriormente, te lo dejamos para que le pongas pausa y lo analices con calma. Seamos reactivos de completamiento. Un científico de datos está utilizando un método de selección de variables para mejorar la eficiencia de un modelo predictivo. El conjunto de datos original contiene 1000 variables. Después de aplicar un método de selección de variables basado en importancia de características, el científico reduce el conjunto a solo las variables más significativas. La siguiente tabla muestra el número de variables antes y después del proceso de selección. Entonces están aquí pues el estado de conjunto de datos original y después de la selección, y el número de variables es 1000 de acuerdo al original. Después de la selección, pues parece ser lo que nos van a preguntar. Dice, complete el espacio en blanco con el número aproximado de variables después del proceso de selección si se reduce el conjunto de datos al 20% de su tamaño original. Entonces, ¿qué tendríamos? A, 100, B, 200 o C, 300. Respuesta B, 200. Justamente la explicación la puedes poner o la puedes ver al ponerle pausa al video. En un entorno de cómputo distribuido utilizado para procesamiento de datos a gran escala, se implementa una estrategia de tolerancia a fallas para garantizar la continuidad del servicio. La estrategia incluye la replicación de datos y la reasignación de tareas en caso de fallo de un nodo. La siguiente tabla muestra el número de nodos en el sistema y el número de réplicas de datos por nodo. Bien, este es un reactivo muy parecido al anterior. Justamente nos piden que si el sistema está diseñado para soportar la falla de hasta 2 nodos sin pérdida de datos ni interrupción de servicio, complete el espacio en blanco con el número de réplicas de datos por nodo necesario para cumplir con este requisito. 2, 3 o 4. Bien. La respuesta correcta es B. 3. Justamente puedes revisar la explicación al ponerle pausa al video. Una empresa de tecnología está desarrollando un modelo de red neuronal profunda para el reconocimiento automático de voz. El modelo se entrena con un extenso conjunto de datos de voz que contiene 10.000 horas de grabaciones en diferentes idiomas. Durante el entrenamiento, se utiliza una técnica de regulación para evitar el sobreajuste. La siguiente tabla muestra algunos detalles clave del modelo de red neuronal. Entonces tenemos aquí como característica de valor, número de capas ocultas 5, número de neuronas por cada capa oculta 1024 y técnica de regularización utilizada. Entonces lo más seguro es que nos van a pedir llenar la tabla con algún dato que falta. Completa el espacio en blanco con la técnica de regularización más adecuada para este modelo de red neuronal profunda en el contexto de reconocimiento automático de voz, que sería A. Dropout, B. L1 Regularization o C. Batch Normalization. Respuesta A. Dropout. La explicación al ponerle pausa al video. Un equipo de desarrollo está creando un sistema de control de temperatura inteligente utilizando lógica difusa. El sistema utiliza 3 conjuntos difusos para la temperatura:
frío, moderado y caliente. La siguiente tabla muestra los rangos de temperatura para cada conjunto difuso. Bien, aquí están los conjuntos y los rangos. Si el sistema registra una temperatura actual de 15 grados centígrados, la pertenencia difusa estimada de esta temperatura al conjunto moderado será B, 0.7. Y es que la pertenencia difusa de una temperatura a un conjunto se calcula según su posición dentro del rango de temperatura del conjunto. Así que para el conjunto moderado, con un rango de 5 a 25, una temperatura de 15 grados está justo en el medio del rango. Por lo tanto, su grado de pertenencia sería alto. Entonces, bueno, justamente ten en cuenta que esto es parte del tema de lógica difusa, de inteligencia artificial. Aunque la exacta pertenencia difusa depende de la función de membresía utilizada, una estimación razonable, dada la información, sería alrededor de 0.7, indicando una pertenencia significativa pero no completa al conjunto moderado. Ahora veremos reactivos de relación de elementos. Una empresa de tecnología en Guadalajara está desarrollando un nuevo sistema de asistente virtual basado en inteligencia artificial IA. Este proyecto requiere la implementación de varios principios y técnicas de la inteligencia artificial. Relaciona los siguientes términos con sus descripciones correspondientes en el campo de la inteligencia artificial. Bien, vienen aquí los términos, las descripciones, vemos que la respuesta es la C y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Dice 1. Lo relacionamos con la B. Métodos de búsqueda en IA. Estrategias para encontrar la secuencia óptima de acciones en un espacio de problema. 2. D. Reconocimiento de patrones, con técnicas que permiten a las máquinas interpretar y clasificar datos sensoriales. 3. E. Funciones de membresía de lógica difusa, con conceptos matemáticos utilizados para modelar incertidumbre y grados de verdad más allá de lo verdadero y falso. 4. A. Encadenamiento hacia atrás en IA, algoritmos utilizados para identificar patrones y tendencias en conjuntos de datos grandes y complejos. 5. C. Representación del conocimiento, conjunto de reglas y procedimientos para simular el razonamiento humano en la resolución de problemas. Un investigador en el Instituto Politécnico Nacional está trabajando en un proyecto avanzado de minería de datos para analizar tendencias de consumo en redes sociales. El proyecto implica la aplicación de algoritmos complejos y técnicas de procesamiento de datos. Relacione los siguientes algoritmos y técnicas de minería de datos con sus características o aplicaciones específicas. Bien, tenemos los algoritmos y las características. Respuesta A. Vamos a ver qué dice. 1. Algoritmo K-means. Con B. Método no supervisado para la agrupación de datos en subconjuntos clusters basado en la distancia euclidiana entre puntos. 2. Análisis de componentes principales PCA. Con la C, que es técnica para reducir la dimensionalidad de los conjuntos de datos, transformándolos en un solo espacio de menor dimensión. 3. Árboles de decisión. Con la A, utiliza un enfoque basado en árbol para clasificar nuevas instancias, dividiendo el conjunto de datos en subconjuntos basados en el valor de un atributo seleccionado. 4. Redes neuronales convolucionales CNN. Con D. Algoritmo de aprendizaje profundo utilizado para el análisis de imágenes, capaz de capturar patrones espaciales y temporales. 5. Reglas de asociación. Con E. Técnicas que descubren relaciones interesantes entre variables de grandes bases de datos, como el análisis cesta de compras. En un centro de investigación en Ciudad de México, un equipo está desarrollando un sistema avanzado de clasificación de imágenes utilizando aprendizaje automático. El proyecto requiere un entendimiento profundo de las redes neuronales y sus variaciones. Relacione los siguientes términos y conceptos de redes neuronales con sus descripciones o aplicaciones técnicas. Muy bien. Este reactivo es bastante extenso. Vemos que aquí tenemos la respuesta, que es 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, o sea que va derechito de izquierda a derecha. Te dejamos justamente este reactivo para que le pongas pausa al video y lo puedas revisar con calma. Parece ser que aquí se traslapó esta parte de acá, pero bueno, finalmente no te preocupes, haz caso omiso y sigue adelante. Un grupo de expertos en sistemas de cómputo en la Universidad Autónoma de Nuevo León está investigando métodos avanzados para mejorar la eficiencia y la seguridad en sistemas de cómputo distribuido. Este trabajo implica un conocimiento detallado de las arquitecturas de sistemas y sus componentes. Relacione los siguientes elementos y técnicas de cómputo distribuido con sus funciones o características específicas. Bien, entonces tenemos aquí la respuesta, que es la A,
que es 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, y tenemos balanceo de carga, mecanismo para distribuir uniformemente las tareas entre los nodos de un sistema, optimizando el rendimiento y evitando puntos de congestión. 2. Middleware en sistemas distribuidos, o middleware, con software que actúa como un intermediario entre diferentes aplicaciones y sistemas operativos en un entorno distribuido. 3. Algoritmos de consenso, con conjunto de reglas o protocolos utilizados para garantizar que todos los nodos de un sistema distribuido acuerden un único estado del sistema. 4. Tolerancia a fallos, con capacidad de un sistema para continuar operando de manera efectiva en caso de fallo de uno o más de sus componentes. Y 5. Cómputo paralelo, técnica que implica la ejecución de múltiples procesos o cálculos simultáneamente, divididos en múltiples CPU o núcleos de procesamiento. Muy bien, este es el último reactivo del área 4 antes de pasar a los reactivos de innovación. Dice así: en un laboratorio de informática en la Universidad de Guanajuato se está desarrollando un sistema avanzado para la predicción de tendencias de mercado utilizando técnicas de minería de datos. El proyecto involucra el uso de métodos estadísticos y algoritmos de clasificación. Relaciona los siguientes métodos y conceptos con sus aplicaciones o propiedades en el contexto de la minería de datos. Bien, tenemos aquí los métodos y la aplicación. Vemos que la respuesta es la A, que va derechito, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Análisis de conglomerados, clustering, método para identificar grupos homogéneos dentro de un gran conjunto de datos basado en la similitud de características. 2. Árboles de decisión con entropía, con técnica de clasificación que utiliza una medida de impureza para optimizar la selección de atributos en cada nodo del árbol. 3. Support Vector Machines, algoritmo de clasificación que busca el hiperplano óptimo que separa las clases con el máximo margen posible. 4. Reducción de dimensionalidad, con técnicas para simplificar la cantidad de variables de entrada, manteniendo la mayor cantidad de información relevante. Y 5. Métricas de distancia en clustering, métodos como la distancia euclidiana o Manhattan, utilizados para medir la similitud o diferencia entre los elementos de los datos. Respuesta A. La explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. Y ahora sí, seguimos con los reactivos de innovación. Adelante.